Bienvenidos a la clase número 4 de este curso de Trading Básico. En esta ocasión estaremos hablando de una de las clases más importantes de todo el curso, incluyendo las unidades 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya que en base a esta clase vamos a determinar entradas de alta probabilidad en el mercado. Hablaremos de estructura de mercado o geometría de mercado. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión y se presenta solo como material educativo. Nuestra agenda de hoy, estructura de mercado. Trataremos el tema de definición de tendencias. La tendencia tiene 3 direcciones, característica de la tendencia alcista y bajista. La tendencia tiene 3 calificaciones, líneas de tendencias, cómo dibujarlas, cómo utilizarlas. Presentado por Federico Ortiz, profesor de análisis técnico en el Instituto de Jules Trade. Comencemos nuestra clase con la definición de tendencia. En un sentido general, es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno en particular. En términos de análisis técnico, la tendencia es simplemente la dirección o rumbo del mercado. Pero es preciso tener una definición más precisa para poder trabajar. Es importante entender que los mercados no se mueven en línea recta en ninguna dirección. Los movimientos en los precios se caracterizan por una serie de movimientos en zigzag. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el mercado de un punto A a un punto B no lo va a hacer de manera recta, en una línea recta. Lo va a hacer generando impulsos y retrocesos. ¿De acuerdo? Así, de ese movimiento de un punto A o un punto B va a generar lo que se denominan olas sucesivas de picos o valles. Por lo tanto, si el mercado quiere ir de un punto A a un punto B, lo va a ir haciendo formando una serie de altos y bajos o picos y valles o movimiento en zigzag. Esto sería un movimiento en zigzag, donde el precio tiene lo que es un impulso. Esto es un impulso a favor de la tendencia. En este caso es un mercado que está subiendo, por lo tanto la tendencia va generando impulsos y retrocesos. ¿De acuerdo? Retrocesos. También tenemos nuestros impulsos. Está marcado en este gráfico. ¿Qué sucede? El precio de A a B no va de manera recta. De esta forma, el precio no se mueve. ¿De acuerdo? Lo hace de esta manera, formando una serie sucesivos de picos. Los picos son estos giros que se producen en el precio. Esos son los picos, los altos. Se denominan altos. O picos, y abajo podemos encontrar los valles o los mínimos, también conocidos. Y a este le pongámosle mínimo. ¿De acuerdo? El precio de un punto A a un punto B
lo hace formando altos y valles en impulsos y retrocesos, movimientos en zigzag. No lo hace de manera recta, como por ejemplo en esta parte. De esa manera no podríamos trabajar. La tendencia tiene tres direcciones. Hay una importante razón por la cual se considera que existen tres tendencias en el mercado. Normalmente se tiende a pensar que las cotizaciones se encuentran al alza o a la baja, pero lo cierto es que los mercados se mueven en tres direcciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un cálculo conservador, cuando menos una tercera parte del tiempo el mercado no está subiendo, ni siquiera está bajando, está en una zona de consolidación. A esto es lo que nosotros denominamos como un rango que venimos viendo en las clases anteriores, clase 1, 2 y 3, que lo hemos repetido reiteradas veces. ¿Qué sucede? ¿Qué comportamiento refleja este rango, esta tendencia lateral? Que la acción del precio está equilibrada, o sea que la fuerza entre la oferta y la demanda están totalmente balanceadas. Por lo tanto, en un mercado, en las diferentes direcciones de la tendencia es ascendente, descendente y lateral. Son tres direcciones que nos vamos a encontrar en el mercado. En este caso, tenemos una tendencia descendente. ¿Cuál es la característica de este mercado? Que los precios caen, los precios van de un punto A, en este caso es el punto a un punto B. Y lo que sucede es que los precios se están desvalorizando, los precios están descendiendo. ¿Qué sucede en una tendencia ascendente? Básicamente los precios se están valorizando, suben de un punto A un punto B, claramente se puede observar que el precio está subiendo. Básicamente está ascendiendo. Por lo tanto, tenemos tres tipos de mercados, tres tipos de direcciones. La primera, un mercado alcista, que quiere decir que de un punto A un punto B, los mercados ascienden. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Los precios se valorizan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, le vamos a colocar los precios suben. Después tenemos lo que es un mercado lateral. Los precios básicamente no suben ni bajan, se mueven de manera lateral. Y esa lateralidad está comprendida entre una resistencia y un soporte. En este caso, esta es nuestra resistencia. Y este es nuestro soporte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los precios están equilibrados. Los precios suben y bajan sin crear máximos ni mínimos cada vez más altos. Por lo tanto, está en un rango, lo que se denomina un mercado equilibrado. Y después tenemos los mercados descendentes, también llamados los mercados bajistas. ¿Qué sucede con los mercados bajistas? Por ejemplo, de un punto A un punto B, lo que sucede es que los precios caen.
generando impulsos y retrocesos. Por lo tanto, el precio se desvaloriza y los precios caen. Entonces, los precios bajan. ¿De acuerdo? Mercado ascendente, los precios suben. Mercado lateral, los precios están estables. Los precios están equilibrados. Básicamente se mueven de manera lateral, horizontal. Y en un mercado bajista, los precios se mueven de manera descendente. Los precios caen. Característica de una tendencia bajista y alcista. La tendencia alcista se caracteriza por tener una serie de mínimos y máximos sucesivamente más altos que los anteriores. Para que una estructura de mercado alcista sea validada, los mínimos deben estar comprendidos entre máximos cada vez más altos. A eso denominaremos como mínimos validados. ¿Qué sucede en las tendencias bajistas? Se caracteriza por tener una serie de mínimos y máximos sucesivamente cada vez más bajos que los anteriores. Para que una estructura de mercado bajista sea validada, los máximos deben estar comprendidos entre mínimos cada vez más bajos. A esto lo denominaremos como máximos validados. Importante esta diapositiva, este tema. Por ejemplo, en un mercado alcista, ¿qué sucede? Vamos a validar los mínimos. Primero que nada, debemos visualizar nuestra N. Esta es nuestra N alcista. Cuando nosotros tenemos una N alcista, es muy probable que ya estemos en una estructura de mercado donde los precios así se ascienden. Por lo tanto, con amarillo voy a marcar mi N. Eso es mi N alcista. ¿De acuerdo? ¿Cuándo valido un mínimo? Recuerden que este es un impulso. Este es un impulso. Y este es nuestro mínimo. ¿De acuerdo? Esta es nuestra N alcista. ¿Cuándo voy a validar este mínimo? Importante la validación de los mínimos. De suma importancia es validar los mínimos. ¿Qué es lo que sucede? Como este es nuestro mínimo, este que está acá es nuestro alto. Para que un mínimo sea validado debe estar comprendido entre dos altos. Uno más alto que el otro. En este caso, el alto 1 debe ser más bajo que el alto 2. Dicho de otra manera, el alto 2 es más alto que el alto 1. O sea, alto más alto. En este caso, este es un alto. ¿De acuerdo? Entonces, para validar un mínimo y poder trazar nuestra línea de tendencia, debemos validar los mínimos. Ese mínimo se valida cuando el precio está generando alto más alto que el anterior. Por lo tanto, una de las características importantes en el mercado alcista es que los altos son más altos. Hay estructura de mercado. Esa es la primera característica. ¿Qué sucede cuando el precio genera un alto más alto? Lo que tiende a hacer es generar un nuevo retroceso, generando así un mínimo. ¿Qué sucede con este mínimo? ¿Está validado? No, no está validado. Necesitamos un alto más alto para validar ese mínimo. Y ahora este mínimo queda validado. Por lo tanto, esto es un mínimo validado. Porque está comprendido entre un alto
Y el punto 3 es nuestro alto más alto. O sea, es más alto que el punto 2 y es más alto que el punto 1. ¿Qué otra característica tiene la geometría de mercado? Que los mínimos son más altos entre sí, o sea, son sucesivamente más altos. El mínimo 1 es más alto que el mínimo 2. Sí, por lo tanto, estamos en lo que se denomina una geometría de mercado alcista. Entonces, ¿cuál sería nuestra segunda característica? Los mínimos son más altos. ¿De acuerdo? Entonces, el punto 1, el mínimo, es más bajo que el punto 2, que sería nuestro mínimo. ¿De acuerdo? Esa es la característica del mercado alcista, que los mínimos deben ser validados. ¿Por qué es importante la validación de los mínimos? Porque en futuras clases vamos a tratar de lo que es la ruptura de estructura de mercado. Y nosotros necesitamos validar mínimos para entender cuándo la ruptura ya está rota y ya dejar de buscar compras y posicionarnos bajistas. Importante, cuando el mercado está en el punto 3 de los movimientos alcistas, en este caso los altos más altos, genera lo que es nuevamente un impulso, un retroceso. Ese retroceso genera nuevamente un mínimo, pero este mínimo todavía no está validado. ¿Por qué? Porque no ha generado un impulso mayor a este alto, que es el punto 3, por lo tanto todavía no lo puedo validar. Otra de las opciones es validarlo. Se valida cuando el mínimo llega por lo menos a la altura del alto anterior. Si el impulso alcista llega por lo menos a la altura del último alto, el último alto es este es el último alto, si el impulso llega hasta la zona del último alto, podríamos decir que este mínimo está validado. Automáticamente, ese último mínimo se convierte en lo que se denomina nuestra zona de control. Bien, esto es la zona de control. ¿Qué sucede si el precio sigue subiendo y genera un alto más alto? La tendencia continúa. Supongamos que el precio genera un alto más alto. Genera un nuevo retroceso. ¿Este mínimo está validado? Todavía no está validado. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Genera un nuevo impulso alcista. Y ahora sí está validado. Perdón. Ahora sí está validado. ¿Por qué? Porque está comprendido entre dos altos más altos. Automáticamente esta zona de control pasa arriba. Ahora esta es nuestra zona de control. Esta ya no es más nuestra zona de control, así que puedo borrar esta zona de control porque a medida que se van validando los mínimos, mi zona de control se va modificando. Por lo tanto, ahora es nuestra zona de control. ¿De acuerdo? Importante. Recuerden esta teoría porque esta teoría en futuras clases les va a servir para detectar zonas de control y rupturas de mercado. ¿Qué sucede con el mercado bajista? Primero necesitamos visualizar nuestra N bajista. Nuestra N bajista va a ser esta. La vamos a colocar en amarillo.
donde tenemos nuestro punto inicial, que lo vamos a colocar azul, este es nuestro punto inicial. Tenemos nuestro bajo, nuestro alto más bajo, nuestro mínimo, y tenemos un mínimo más bajo. Por lo tanto, en una tendencia bajista, vamos a validar los máximos. Esto es un máximo más bajo, porque es más bajo que este máximo. O sea que el máximo 1 es más alto que el máximo 2. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que acá tenemos un mínimo que llamaremos 3 y otro mínimo llamado 4. Por lo tanto, nuestra n bajista va a estar compuesta por 1, 2, 3, 4 puntos. Y la característica principal es que los máximos son cada vez más bajos. Y para validar un máximo cada vez más bajo, debe estar comprendido entre dos mínimos cada vez más bajos. Por lo tanto, se genera este triángulo que podemos visualizar en verde. Cuando se genera ese triángulo, donde tenemos un máximo cada vez más bajo y dos mínimos sucesivamente cada vez más bajos. Por lo tanto, ahí ya validamos cuando está comprendido entre este y este. Ahí se valida recién el máximo más bajo. ¿Qué sucede si el precio retrocede? Genera un nuevo alto. Y el precio está generando un nuevo alto. ¿Ese alto está validado? No, todavía no está validado. ¿Por qué? Porque tiene que generar un mínimo más bajo que el punto 4. Supongamos que el precio genera un mínimo más bajo que el punto 4. Ahora tenemos un punto 5, más bajo que el punto 4. Por lo tanto, ¿este máximo está validado? Sí, esto es un máximo más bajo validado. ¿Qué sucede si el precio genera otro impulso? El máximo está validado, aún no está validado. Como en la tendencia, como en la geometría de mercado alcista, lo podemos validar si el impulso llega por lo menos a la altura del último mínimo. En este caso se está generando un mínimo en esta zona. En esta zona se está generando un mínimo. ¿Por qué? Porque llega a la misma altura del mínimo anterior, en este caso el punto 4. Automáticamente este queda como un máximo validado. Esto es un máximo validado. ¿Por qué? Porque llegó a la misma altura del mínimo anterior. Se generó ese triángulo que vamos a marcar en verde. Por lo tanto, el máximo, este es el máximo 5 y este es el máximo, perdón. Este es el máximo 5, este es el mínimo 6, este es el 7 y este es el 8. Por lo tanto, el máximo 7 ha quedado validado porque el impulso bajista ha llegado a la misma altura que el mínimo anterior, en este caso el 6. Y esto es lo que es geometría de mercado bajista. Siempre debemos tener en cuenta nuestra n, que está compuesta por 4 puntos. El primer punto es un máximo, el segundo punto es un máximo más bajo que el anterior y está comprendido en un mínimo, en este caso el punto 3. Pero para que sea una posible estructura bajista debe existir esa n, y esa n necesita un cuarto punto, en este caso un mínimo más bajo que el anterior, en este caso más bajo que el punto 3. Y de esta manera
validamos máximos cada vez más bajos. ¿Por qué validamos los máximos? Porque estas en el futuro van a ser nuestras zonas de control. ¿De acuerdo? En este caso, como ese es el último máximo más bajo validado, es nuestra zona de control. En posibles clases que vienen, vamos a tratar lo que es la ruptura de mercado utilizando los máximos validados y los mínimos validados. De acuerdo a esa teoría, vamos a trabajar en la ruptura de estructura de mercado para saber cuándo dejar de vender o cuándo la tendencia o la estructura ya ha sido roto, para pensar en compras o ventas cuando las estructuras se rompen. La tendencia tiene 3 calificaciones. La tendencia se clasifica en tendencia principal, tendencia secundaria, tendencia de corto plazo. Para la teoría de Dow, que está basada principalmente en el comportamiento de los mercados, una tendencia de largo plazo se desarrolla por más de un año, mientras que una de mediano plazo tiene una duración de 3 semanas a 3 meses. Una de corto plazo tiene una duración menor a 3 semanas. En los mercados derivados, los parámetros tienden a ser menores por la duración de tendencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ley de Dow dice que tenemos 3 tipos de calificaciones: la tendencia principal, las tendencias secundarias y las tendencias de corto plazo. Es muy importante aprender a identificarlas, ya que en clases siguientes trataremos con los fractales. ¿De acuerdo? De acuerdo con la fractalidad se combina este concepto de la calificación de la tendencia. En este caso, en esta imagen ilustrativa, podemos visualizar que la línea verde es la tendencia primaria, puede ser una tendencia diaria o una tendencia semanal. Las tendencias color rojo son las secundarias, van en contra de la tendencia principal, básicamente pueden ser correcciones. Si la tendencia primaria es de color verde, posiblemente las tendencias secundarias sean diarias. Bien, tanto que la semanal es la verde. Y la tendencia de corto plazo, o las de corto plazo, o las terciarias, pueden ser las tendencias en H4. ¿De acuerdo? Vamos combinando los tipos de tendencias en cómo se califican, combinándolo con los fractales. Por lo tanto, tenemos una tendencia principal, en este caso color verde, puede ser una tendencia semanal primaria. Esa tendencia primaria está compuesto por impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. ¿Cuál puede ser una tendencia secundaria? La tendencia secundaria puede ser una temporalidad menor. En este caso puede ser una diaria, que la vamos a llamar de color rojo. Las diarias son color rojo. Por lo tanto, vamos a hacer que la tendencia primaria es verde. Bueno, un circulito. La tendencia secundaria es roja. Y son de diferentes temporalidades. En este caso, esta es semanal y esta es diaria. ¿Qué sucede? Como las tendencias rojas son las diarias, dentro de esas tendencias son correctivas a la tendencia primaria y también se generan impulsos y retrocesos.
acuerdo? Eso es una tendencia secundaria. La tendencia principal, o la primaria, es la tendencia a largo plazo, la semanal. Las tendencias secundarias son correcciones a la tendencia primaria. Y dentro de las tendencias secundarias tenemos lo que son las tendencias secundarias. Las tendencias terciarias, perdón. Que la denominaremos con un color azul. En este caso puede ser la temporalidad H4. O sea que dentro de las diarias podemos también encontrar tendencias. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y esto está directamente relacionado con la fractalidad que veremos en clases siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es importante es que sepan que las tendencias se califican en tres: tendencia primaria, tendencia secundaria y tendencias terciarias. Líneas de tendencias y cómo utilizarlas. Las líneas de tendencias son una herramienta más simples que hay y a la vez una de las más valiosas dentro del análisis técnico. Una línea de tendencia al alza es una línea recta que une los mínimos sucesivos de una tendencia alcista y por lo tanto aumenta su valor conforme se extiende a la derecha. Una línea de tendencia a la baja es una línea recta que une máximos sucesivos dentro de una tendencia a la baja, por lo que disminuye su valor conforme se desplaza a la derecha. Repetimos, las líneas de tendencia son una de las herramientas más simples y a la vez una de las más valiosas dentro del análisis técnico. Una línea de tendencia al alza es una línea recta que une los mínimos sucesivos validados de una tendencia alcista y por lo tanto aumenta su valor conforme se extiende hacia la derecha. Una línea de tendencia a la baja es una línea recta que une los máximos sucesivos cada vez más bajos y validados dentro de una tendencia a la baja, por lo que disminuye su valor conforme se desplaza a la derecha. ¿Cómo dibujar una línea de tendencia? Para trazar una línea de tendencia tiene que haber suficiente evidencia de una tendencia, ya sea alcista o bajista, en este caso nuestra N bajista o alcista. Para dibujar una línea de tendencia al alza es necesario que haya cuanto menos dos mínimos sucesivamente mayores y validados que sugieren una tendencia alcista. Como es sabido, dos puntos cualquiera definen una línea recta, por lo que estos dos primeros mínimos permiten proponer una línea de tendencia que se debe prolongar a la derecha indefinidamente. A esta línea se la conoce como línea de tendencia tentativa. Se requiere que haya un tercer mínimo que respete la línea propuesta como confirmación. A partir de ese momento, se puede considerar que la línea es una línea de tendencia válida y se convierte en una herramienta muy útil para el analista técnico. En definitiva, necesitamos dos puntos para trazar una línea de tendencia, un mínimo y un mínimo más alto validado para una tendencia alcista. Y necesitamos un punto, un máximo y un máximo más bajo validado para poder trazar una línea de tendencia bajista y poder corregirla también. A medida que la tendencia alcista vaya generando altos y bajos, podemos corregir esas líneas de tendencia. ¿De acuerdo? El trazado de una línea de tendencia a la baja es similar, partiendo de dos máximos sucesivamente menores, que nos permiten trazar una línea de tendencia tentativa y que deberá ser confirmada por un tercer máximo más bajo y debe estar validado. ¿De acuerdo? Siempre deben estar validados, así podemos confirmar la línea de tendencia y poder trazarla.
vamos a usar una línea de tendencia. Una vez que ya tenemos nuestra N alcista o nuestra N bajista, o incluso un tercer punto confirmando la línea de tendencia, la está rechazando, el precio se ha desplazado en la dirección original. O sea, ¿qué quiere decir? Que el precio puede seguir con esa línea de tendencia. Por lo tanto, ¿cómo la vamos a utilizar? Cada vez que el precio se acerca a esa línea, ya sea bajista o alcista, nosotros vamos a buscar operativas de venta o de compra, de acuerdo sea la estructura de mercado. Por ejemplo, el trazado de una línea de tendencia bajista es cuando primero tenemos que tener nuestra N. Esta N es la azul que vamos a marcar acá. Necesitamos un punto, un alto. Luego necesitamos un bajo. A continuación, un alto. Luego, un bajo más bajo. Ya tenemos nuestra N. Con esta N nosotros podemos trazar la línea de tendencia que se traza en la parte superior de la tendencia bajista. Esto es la tendencia bajista. Por lo tanto, en la tendencia bajista, la línea de tendencia se traza en los máximos. Estos son los máximos. 1 es máximo. 3 es un máximo más bajo. 5 es un máximo más bajo todavía. 7 es un máximo más bajo. Validado. ¿Por qué validado? Porque está comprendido entre mínimos cada vez más bajos. Este mínimo es más bajo que ese mínimo es más bajo que ese, y este mínimo es más bajo que ese. Por lo tanto, 4 es más bajo que 2, 6 es más bajo que 4 y 8 es más bajo que 6. La línea de tendencia bajista se va a trazar en la parte superior uniendo los máximos más bajos validados. Si este máximo no está validado, entonces yo no podría hacer una corrección de la línea de tendencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de esta manera se traza una línea de tendencia bajista correctamente. ¿Dónde lo utilizamos? Lo utilizamos cuando el precio se acerca a la línea de tendencia bajista, vendemos acá, vendemos ahí y vendemos acá. Cuando el precio se acerca a la línea de tendencia que nosotros hemos trazado, vamos a buscar operativas de venta en un mercado bajista. En este caso, cuando el precio realiza un impulso, nosotros no vamos a vender ahí, no vamos a vender acá. Vamos a esperar que retroceda, que se acerque a la línea de tendencia y vendemos. Genera un nuevo impulso, tomamos beneficios cuando el precio genera un mínimo más bajo que el anterior, tomamos beneficios, cerramos operación, esperamos que se acerque nuevamente a la línea de tendencia, nos dé una confirmación de entrada y vendemos nuevamente. Cuando el punto 6 es más bajo que el punto 4, tomamos beneficios, el precio nuevamente se acerca a la línea de tendencia, vendemos y básicamente tomamos beneficios una vez que el punto 8 sea igual o mayor al punto 6. Los profit lo vamos a ver en la clase número 5, Fibonacci. Vamos a calcular estos retrocesos que puede llegar a tener el precio, los profit que podemos esperar de acuerdo a ese retroceso, así podemos tener una operativa de manera correcta. ¿Qué sucede en un mercado alcista? Primero que nada necesitamos tener nuestra N, impulso, retroceso, impulso. Esa N está formada por el punto 1, 2, 3 y 4. Cuando tenemos nuestra N, ya tenemos nuestro mínimo validado. Este es un mínimo validado. Y este es nuestro primer mínimo. Lo que hacemos es unir el punto 1 con el punto 3. Y nuestra tendencia llega hasta esta zona. Hasta ahí es nuestra tendencia. Lo que sucede
Más allá, lo que hacemos luego es prolongar esa línea de tendencia, ¿sí? Hacemos una proyección de línea de tendencia, pero esta no es nuestra tendencia. Nuestra tendencia llega hasta esta zona. Esa es nuestra tendencia. Luego lo que hacemos es solamente una prolongación. ¿Qué sucede? Para trazar esta línea de tendencia necesitamos tener el punto 1 y el punto 3. Y el punto 3 debe estar validado. Y la validación es entre este máximo y este máximo más alto. Debe estar formando lo que es este triángulo. ¿De acuerdo? Necesitamos 4 puntos y se debe formarse esta N. ¿Qué pasa? Cuando el precio se acerca a la línea de tendencia, ¿qué es lo que esperamos? Que una venta. Una venta. Perdón, una compra. Lo que esperamos es comprar en una línea de tendencia alcista. ¿Y cómo la trazamos? Uniendo los mínimos cada vez más altos. ¿Cuáles son los mínimos? 1 es un mínimo. 3 es un mínimo. 5 es un mínimo. ¿De acuerdo? Y 3 es más alto que 1. 5 es más alto que 3. Por lo tanto, tenemos una serie sucesiva de mínimos cada vez más altos. Y la línea de tendencia alcista se traza del lado inferior de la tendencia. Cada vez que el precio se acerque a la zona de nuestra línea de tendencia, compramos. Cuando el precio se acerca a la línea de tendencia, compramos. En una tendencia alcista se compra y en una tendencia bajista se vende. No compramos acá, ojo, no compramos ahí, error, no compramos acá ni compramos acá. Tampoco compramos en 2, ni en 4, ni en 6. Esperamos siempre retrocesos. Siempre se espera un retroceso antes de comprar una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque si ustedes compran en el alto, más alto que el anterior, puede que ya esté agotado y lo saque por stop loss. Entonces esperan ese retroceso, esperen que se acerque a la línea de tendencia y ahí compran si le dejo una vela de entrada o velas de rechazo. Caso contrario, no compren cuando el precio está haciendo o está generando alto o más alto, porque van a encontrarse que el precio se agota y lo que va a pasar es que van a entrar en un retroceso, lo va a sacar por stop loss y básicamente van a perder dinero. Entonces, en conclusión, no compren en los altos más altos. No compren acá, no compren acá. Esperen que el precio se acerque a la línea de tendencia. En este caso, si se acerca, excelente. Si se acerca, compren ahí y compren acá. ¿De acuerdo? Nunca vendan tampoco, porque van a ir en contratendencia. En un mercado alcista no se vende. No quieran aprovechar estos movimientos. No intenten aprovechar esas ventas, porque existe el concepto de tendencia acelerada y ese concepto básicamente lo que va a pasar es que va a acelerar la tendencia generando otra línea de tendencia más acelerada y los va a sacar en pérdida. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes pierden en esta venta, después van a operar por venganza y cuando operen por venganza van a perder más dinero incluso. Así que tengan cuidado. Esto es un negocio donde las emociones son bastante importantes. Si ustedes no controlan las emociones y no controlan la estructura del mercado, van a empezar a operar, a sobreoperar, a vengarse del mercado y lo que va a suceder es que van a quemar la cuenta. Muchas gracias por haber participado en la clase número 4 de este curso de trading básico. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com fede.otz o nuestro Instagram, Fede Ortiz Trading. Vamos a los gráficos para detectar esta teoría que acabamos de explicar. Bien, estamos en el par euro australiano y miren lo que podemos visualizar acá.
Primero que nada tenemos que buscar nuestra n. Tenemos nuestro primer punto, nuestro alto. Ese es nuestro alto. Este es nuestro alto. ¿Qué sucede? Vamos a marcar la ruta. Tenemos impulso, retroceso, impulso. Esto es un mercado bajista. Acá está nuestra N bajista. Entonces tenemos nuestro impulso. Tenemos nuestro retroceso. Tenemos nuestro impulso. Y acá se está generando nuestro retroceso. ¿Qué sucede? Acá tenemos un nuevo máximo. Se produjo un giro. ¿Por qué? Porque el precio llegó y cayó a esta zona. ¿Qué sucede? Esto es un alto más bajo. Característica principal de un mercado bajista. Se genera nuestra N. De esta manera tenemos nuestra N. Esa es nuestra N bajista. Está comprendido entre el punto 1, si le colocamos un número, 1, 2, 3, y 4. Ya tenemos nuestra N. Vamos a colocar nuestros puntos. ¿Y qué sucede? En un mercado bajista que ya tenemos esta N, lo que hacemos es trazar nuestra línea de tendencia bajista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar nuestro primer punto, nuestro primer alto. Vamos a utilizar la mecha. Desplazamos hacia la derecha y donde haya la mayor cantidad de intersección con del precio con nuestra línea de tendencia es donde irá nuestro segundo punto de nuestro trazado. ¿Qué sucede? En este punto ya tracé mi línea de tendencia utilizando este alto y este alto más bajo validado. ¿Por qué mi alto más bajo validado? Porque necesito altos más bajos para trazar mi línea de tendencia bajista. Y ese alto más bajo está validado porque está comprendido entre un mínimo, punto 2, y un mínimo más bajo, punto 4. ¿Cómo utilizo ahora la línea de tendencia bajista? Espero que el precio se acerque. No voy a vender acá, no vendo ahí. Voy a esperar que el precio llegue allá. Cuando el precio llega allá, yo voy a vender. En este caso el precio llegó ahí, llegó a nuestra zona, dejó una vela de rechazo, yo voy a vender acá, posición corta, ahí voy a vender. Voy a ir a buscar el profit por lo menos hasta la altura del último mínimo y voy a tomar beneficios en esta zona. ¿Qué hace? El precio baja, ¿de acuerdo? Que es lo que está generando ahora máximos, mínimos cada vez más bajos. ¿Qué sucede? Este precio, este alto, este nuevo alto, ¿quedó validado? Sí, quedó validado porque está generando mínimos cada vez más bajos. En este caso, a este ahora lo llamaré el punto 5. Y a este lo llamaré, todavía no sé si se ha detenido esa bajada. Vamos a esperar que el precio suba nuevamente para confirmar una subida.
mientras el precio se va desarrollando, yo podría haber tenido una venta desde este punto a este punto, básicamente unos 347 pips, 342, ¿de acuerdo? Todavía este no es nuestro mínimo, ¿sí? Esperemos que el precio haga un retroceso. Como este ya es un máximo validado, lo que hago es corregir esa línea de tendencia. ¿Y qué sucede? El precio se acerca nuevamente a la línea de tendencia para generar una posición corta. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, por lo menos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no vendí, no compré en una tendencia bajista? ¿Por qué no compré acá? ¿Por qué no compré acá? Porque miren lo que sucede. Si ustedes compran, el precio no llega a la línea de tendencia, se acelera. Vuelven a comprar y de nuevo cae. Por lo tanto, la estructura es bajista, por lo tanto, la fuerza es bajista. No vayan a comprar en una tendencia para aprovechar esos retrocesos, porque puede que el precio se acelere de esa manera, por eso, como vimos en la teoría. ¿Qué quiere decir? Que el precio, si ustedes hubiesen comprado, porque muchos dicen voy a aprovechar este retroceso, y de repente, pum, se les cayó, es porque ustedes tienen que tener en cuenta que la fuerza, la estructura es bajista, no es alcista. Este retroceso alcista puede durar poco, no, ni siquiera puede llegar a la tendencia, a la línea de tendencia que hemos trazado. Por lo tanto, es importante que tengan en cuenta que acá, en una estructura de mercado, que los precios descienden, no vamos a comprar, simplemente vamos a tener paciencia y esperar que el precio llegue a la zona de nuestra línea de tendencia. ¿Y qué sucede efectivamente? Los precios básicamente caen. Posiblemente nos llegó el stop loss, pero no nos sacó. Esa fue una operativa en la cual siempre tienen que tener un stop más o menos largo. ¿Y qué sucede? El precio va a llegar a nuestro profit. Y así fue lo que sucedió. Llegó a nuestro profit. Nuestra operación se cierra y nuestra línea de tendencia sigue siendo esta. Esta no es aún. ¿Qué es lo que pasa? El precio, primero medimos si este máximo está validado. ¿Está validado? Sí, está validado. ¿Por qué está validado? Porque el precio llegó por lo menos a la misma altura del último mínimo. Entonces lo que hago es corregir la línea de tendencia. En este caso acabo de corregir la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque este máximo está validado, porque está comprendido entre un mínimo y un mínimo a la misma altura. ¿Qué sucede a continuación? El precio rompe, generando un alto más alto. Yo ahí ya no tengo más nada que hacer, ya no tengo estructura bajista, está generando alto más alto, voy a esperar a que el precio se ordene. Y efectivamente la venta ya había terminado. Pero ¿qué sucede acá? Miren esto, presten atención a esto. El precio está formando otra estructura bajista. ¿Qué sucede? Que ahora esto era nuestros últimos mínimos. Pero miren lo que está pasando acá. Acá tenemos mínimos cada vez más bajos. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es esto. Corregir mi línea de tendencia con los primeros puntos. ¿Dónde convendría yo? En estas zonas.
¿De acuerdo? Y así sucesivamente con la estructura de mercado. Miren cómo el precio se acerca y se vende. El precio se acerca y se vendió nuevamente. ¿En dónde? En nuestra línea de tendencia modificada. ¿Qué sucedió? El precio generó mínimos más bajos que estos que están aquí. En este caso, incluso este era ya el último mínimo. Y lo que se hace es trazar la línea de tendencia corregida. ¿Podemos aprovechar estos movimientos? Sí, porque esto es un movimiento también tendencial. ¿De acuerdo? Y esto se lo considera como una línea de tendencia acelerada o también podemos combinar con la fractalidad de mercado. Vamos a un ejemplo de estructura alcista. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos esta tendencia. ¿Qué es lo que primero que buscamos? Es nuestra N. Nuestra N alcista. En este caso podríamos tomar esta. Esa es nuestra N alcista. ¿Qué es lo que sucede? Trazamos nuestra línea de tendencia que llega hasta acá. ¿Por qué hasta ahí? Porque incluso tenemos nuestro punto 1. Nuestro punto 2, que es nuestro alto, nuestro punto número 3. Y nuestro punto número 4. En este caso podríamos ponerla de esa manera. Ahí tenemos nuestra N alcista. ¿Qué sucede con el punto número 3? ¿Está validado? Sí, el precio está validado. ¿Por qué? Porque está comprendido entre un alto y un alto más alto. En este caso es el punto 4. Entonces, el punto 4 es más alto que el punto 2, automáticamente el punto 3 está validado. Tengo una N alcista. ¿Qué quiere decir? Que me voy a concentrar en compras. Eso es lo que voy a trabajar en una tendencia alcista. ¿Qué sucede? El precio retrocede, va, genera un impulso, retrocede, genera un impulso, retrocede, un nuevo impulso. Básicamente, siempre podemos corregir estas líneas de tendencia a favor. Incluso antes de que se produjera esto, la línea de tendencia era esta. Esa era la línea de tendencia en un primer inicio. Teníamos esta línea de tendencia que la dibujamos de esta manera. La podemos dibujar con los cuerpos, si quieren. ¿Qué sucede? Cuando lo utilizamos, cuando el precio se acerque a dicha línea de tendencia.
Cuando el precio se acerque a la línea de tendencia, nosotros compramos. En este caso, compramos en esta zona. Ahora, ¿este mínimo está validado? Sí, está validado porque está generando un máximo más alto, que todavía no sabemos dónde va a terminar. Cuando el precio empiece a generar retroceso, ya va a ser nuestro alto. Todavía sigue subiendo, nuestro profit puede haber estado por ahí. Listo, el precio se acerca a la línea de tendencia nuevamente. Ya generó el retroceso. Vamos a esperar que llegue a esta zona para generar una nueva compra. En este caso, compraríamos. ¿Qué pasó con este mínimo? ¿Está validado? Sí, está validado porque está comprendido ahora entre un alto más alto. Por lo tanto, seguimos prolongando la línea de tendencia y nuestra estructura de mercado sigue siendo alcista. En ningún momento estoy vendiendo yo, si pueden observar. Ahora, nuevamente se acerca, abro operativa ahí. Pongo un stop loss un poco largo, recuerden, por el tema de las falsas rupturas. ¿Qué pasa? El precio sube, baja, básicamente no rompió línea de tendencia, pero no estructura, y el precio siguió subiendo. ¿Por qué? Porque la estructura aún sigue vigente. ¿Qué sucedió? El precio ha generado un alto más alto, en este caso, en este asunto. ¿Cuál es nuestro mínimo? Nuestro mínimo es este. ¿Está validado? Sí, sí está validado. ¿Por qué? Porque está comprendido entre un alto más alto. ¿De acuerdo? Este es un alto y este es un alto más alto. Por lo tanto, yo puedo modificar la línea de tendencia en esta zona. Acabo de modificar la línea de tendencia porque este mínimo ya quedó validado, porque está comprendido entre un alto y un alto más alto que el anterior, y otra característica que los mínimos son cada vez más altos. Por lo tanto, sigo en busca de operativas a la compra hasta que el precio me diga lo contrario. En ningún momento estoy vendiendo, simplemente estoy buscando. Listo, acá me dio una operativa. Voy a buscar por lo menos ese profit. Ahí. Y compro. Vemos lo que sucede. El precio respeta nuestra línea de tendencia básicamente corregida. Y ahora el precio sube nuevamente formando un alto más alto. Y ahí yo corregir las líneas de tendencia. Y de esta manera yo opero en el mercado de Forex, buscando estructura y siempre validando los altos más altos y los mínimos más altos y validados que deben estar comprendidos entre altos y más altos. ¿Cuál es otro importante? Que estas zonas son las zonas de control. Los mínimos validados son las zonas de control. ¿De acuerdo? Y de esta manera trabajamos lo que es estructura de mercado. Como vimos, en ningún momento en una tendencia bajista compré y en ningún momento en una tendencia alcista vendí. Siempre compré en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Compré y gané todas las veces porque la estructura seguía vigente, era alcista. Si hubiese vendido yo acá, podría haber perdido. Si hubiese vendido yo acá y esperar que llegue a esta zona, también hubiese perdido. Por lo tanto, lo único que hago es comprar, comprar, comprar cuando la tendencia se acerca, cuando el precio se acerca a la línea de tendencia y respeta la estructura de mercado. Caso contrario, no hago nada.
Y esta ha sido la clase número 4, estructura de mercado. La clase más importante de todas. Recuerden las zonas de control. En este caso, el último mínimo validado, que es este, es el importante. ¿De acuerdo? En nuestra tendencia bajista, básicamente, por ejemplo, en este caso, nuestra zona de control importante en esta tendencia supónganse que no existe esta tendencia, la zona de control que nosotros tendríamos que tener en cuenta era esta. Esa era nuestra zona de control. ¿Por qué? Porque este era nuestro máximo más bajo validado. ¿Por qué? Porque está comprendido entre dos mínimos a la misma altura. ¿De acuerdo? Recuerden que los mínimos y los máximos validados se pueden validar cuando los impulsos son del mismo tamaño. ¿De acuerdo? En este caso, este impulso es igual. Este mínimo está a la misma altura que el mínimo anterior. Por lo tanto, se valida este máximo más bajo. Y esta automáticamente pasa a ser nuestra zona de control. Cuando esta zona de control se rompe, ya está generando alto más alto, y por lo tanto ya tendría que estar pensando en una compra y no ya en ventas. Esta ha sido la clase número 4. Espero que les sirva y le saquen mucho provecho al mercado. Hasta luego.